La Cábala es un sistema de interpretación mística de la Torá o Pentateuco, que se cree contiene todos los textos y todas las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. Aquellos que crearon la Cábala y aquellos que descubren su poder son llamados místicos y tienen la capacidad de no solo subir a la luz, sino de subir a la luz y bajarla a la materia. Su propósito es buscar la conexión del alma con Dios en forma directa. Su origen exacto es un misterio, pero los primeros escritos místicos de la Cábala aparecieron entre los siglos II y I a.C., en los rollos del Mar Muerto, en Qumran. Se considera a Jesús como uno de los primeros grandes místicos que aparecieron en la historia. Si nosotros vamos al texto del Nuevo Testamento, no encontramos a Jesús de Nazaret diciendo usted tiene que ir a misa a las 8 de la mañana. Jesús de Nazaret dice usted enciérrese en su habitación y ore al Padre en lo secreto. Eso es mística. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay institución, porque no hay intermediación. Por lo tanto, el místico, en realidad, no es antisistema, es asistema, porque no entiende el poder. Directamente desintegra el poder. Recién en el siglo XI después de Cristo empieza el auge de los escritos de la Cábala, ya que la tradición que tenían los místicos era pasar el conocimiento en forma oral, porque si lo escribían no entenderían los simbolismos que usaban y pensarían que era algo literal, o bien lo tomarían como un dogma. Pero llegado a un punto era tanta la información que tenían que tuvieron que escribirla. Entre los años 1565 a 1571 en Galilea, se llega al punto más alto de la Cábala en la historia. Aparecen las tres grandes luminarias. Moisés Corbero, quien realizó un análisis del alma humana a través del árbol de la vida, en su obra El Huerto de las Granadas, que consta de 1400 páginas en total. Isaac Luria, que pasó 20 años meditando en el Nilo, para llegar a la conclusión de cómo se llegó a la creación, el nacimiento del universo. Y Jaime Vital, discípulo de Isaac Luria, explicó la reencarnación de las almas a profundidad. La Cábala otra vez permaneció escondida, hasta que en el siglo XX, el rabino Yehuda Ashlag decidió que judíos y no judíos, todos deberían estudiar la Cábala, porque para él, si el mundo no llegaba a la espiritualidad, la tecnología destruiría el mundo mucho antes. Esto hizo que la Cábala, que estuvo secreta por más de 20 siglos, se expandiera a todos para salvar el planeta. Las puertas de la luz, el árbol de la vida. El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Está compuesto por 10 esferas y 22 senderos, cada uno de los cuales representa un estado que nos acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que Él creó el mundo. Lo que se pretende es trasladar y aplicar todo este conocimiento en uno mismo, observándose como una especie de mapa de fuerza interna. Malkut, materia. Esta dimensión comprende todo lo que nosotros tocamos, lo que sentimos en la materia, la necesidad biológica de la alimentación, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Para la Cábala, la materia es algo muy importante, no es algo menor, porque nosotros somos almas encarnadas. La ropa es materia, el alimento es materia, la casa es materia. La materia la necesitamos, porque es un instrumento al servicio del alma. En esta dimensión hay dos grandes desequilibrios. El primer desequilibrio es el exceso, aquella persona que vive solamente acumulando materia. El segundo desequilibrio es de rechazo, aquella persona que dice, yo no necesito materia, yo puedo vivir sin nada, algo que es imposible. El equilibrio está en estar feliz con lo que tienes. Puedes querer tener más, pero no es algo que te carcome y no te deja dormir. Yesod, el yo social. Principalmente nuestra relación con los demás, nuestros roles como hermanos, padres, abuelos, amigos, compañeros de trabajo. En esta dimensión hay dos grandes desequilibrios. Un desequilibrio es ser social para escapar de ti mismo, tener muchas reuniones y fiestas, porque evitas estar contigo mismo. Tienes miedo de hacer una introspección personal, o siempre estás huyendo de la actividad social, porque sientes que no aprendes nada de esta actividad, lo cual implica una soberbia escondida. Entonces, el equilibrio es que tenemos que estar con la sociedad y aprender de ella,
pero tampoco tomar las relaciones sociales como elemento de fuga, para huir de nosotros mismos. Algunos cabalistas dicen que el que no está 1 hora todos los días consigo mismo a solas, no ha vivido. El lenguaje. Tiene que ver con la comunicación. Es como nosotros narramos algo a los demás, pero también es como lo narramos a nosotros mismos. Tratar de llegar a la verdad más cercana al alma, no mentirnos, no autoengañarnos. Hay 2 grandes desequilibrios: la mentira intencional y el problema en no saber contextualizar la verdad. Hay que saber cómo decir la verdad sin ofender ni lastimar a alguien. El equilibrio sería la sinceridad con uno mismo y con los demás. Netzach, la victoria. Aquí se encuentran los sueños, las visualizaciones, los elementos relacionados con el arte y el placer material. El placer de una buena comida, de una buena pista musical. Hay 2 grandes desequilibrios. El primero es no saber limitar el placer, vivir en el hedonismo siempre buscando el placer, sin consecuencias. El segundo es la negación del placer. Sentirse culpable porque va en contra de la rigurosidad moral, y al pensar eso, uno se siente culpable o se autoflagela, algo muy visto en algunas religiones. Entonces, el placer sirve para vivir, pero también para descontrolarse. La gran mayoría de los placeres no son materiales, se tapan con materia, pero son del alma. Gesed, la misericordia y la compasión. El perdón y la compasión a los demás, pero también contigo mismo. Como decía Franz Kafka, el mayor problema de la culpabilidad es ser culpable de no saber por qué. En el árbol de la vida no hay culpables, solo irresponsables, porque ser culpables implicaría culparnos de nuestra propia imperfección, lo cual sería un absurdo. Los 2 grandes desequilibrios serían dar mucha misericordia afuera, pero tener poca misericordia dentro. Perdonar todo a los demás, pero no perdonarte a ti mismo. Y la otra sería exculparse de todo, echarle la culpa y recriminarle sus errores siempre a los demás. Geburah, poner límites. Tienes que aprender a decir que no. Cuando nos piden un favor y sabemos que no podremos hacerlo, aún así decimos que sí. La razón oculta de esto es que tenemos cobardía de decir que no, porque pensamos que el otro se puede ofender. La gente se ofende cuando le mientes, no cuando le dices que no. Si le dices que sí, pero a los días le dices que no, ahí se enojará, porque él confió en ti y tú rompiste esa confianza. La Cábala dice que el que es fuerte es porque tiene control sobre sí mismo. Recuerda, el no te libera, el sí te compromete. Tiferet, autoestima. El yo interior es tu nivel de conocimiento interior, es decir, cuánto te conoces y amas a ti mismo. Hay 2 grandes desequilibrios. El primero es amar tanto al otro, que te vuelves dependiente del amor de la otra persona. Y al acabar la relación, es tan grande su sufrimiento que deciden no estar con otra pareja y ser completamente independientes. El segundo es amarse mucho a uno mismo, ya que eso lleva al narcisismo. Estás mejor contigo que con los demás. Eso puede incurrir en que rechaces las enseñanzas que puedas recibir, ya que te sientes superior a los demás. El equilibrio es tener un balance entre la independencia y el amor. Amar al otro sin depender y amarte a ti sin narcisismo. Y al lograr esto, alcanzas una paz interior, que se dice es la única verdad del mundo interior. La única verdad es la paz, es el centro de todo. Si dominas esto, ya estás preparado para ascender. Binah, mente racional. El mundo de las respuestas. La mente racional empieza a pedirte resultados en la dimensión material. La Binah es éxito o fracaso, luz u oscuridad. La Binah no te mide frente a ti mismo, te mide en comparación a los demás. Si no la controlas bien, produce envidia, frustración y culpa. Comprende la polaridad del bien y el mal para no quedar atrapado. Acepta la luz y la oscuridad que hay dentro de ti.
Domina esta dimensión y te dará la habilidad de ordenar tu realidad. Jochma, sabiduría. El mundo de las preguntas. Es el lugar donde todo se une, donde ya no hay contradicciones. Nos saca del centro del yo, para poder irnos hacia arriba, hacia los universos superiores. Cuando estás en este estado, ya no sientes la urgencia de preocuparte solo por ti, sino que te sientes preocupado por el mundo. En la Jochma se quiere llegar al sentido de tu alma en este mundo. No controlar bien esta dimensión puede llevarte a la locura, ya que al hacerte tantas preguntas, esto creará aún más preguntas. Y ya no sabrás en qué creer, no tendrás un ancla en la realidad. Sabio no es quien va en busca de la luz, sino el que la encuentra y la puede bajar a la materia. Además, en el hebreo no se le dice sabio a nadie, siempre se le dice aprendiz de sabio. Si le dices sabio a alguien y lo acepta, en realidad es ego, porque siempre se está constantemente creciendo, y para constantemente crecer, tienes que tener la idea de siempre ser un aprendiz, porque al frente de Dios, ¿quién es verdaderamente sabio? El único sabio es Dios. Keter, corona, felicidad del proceso. Al infinito no llegarás nunca. Es el potencial no revelado de tu alma. Frente al infinito divino nunca serás un ser terminado, porque siempre seguirás evolucionando. No hay un tope en tu evolución de nivel de conciencia. Es la felicidad del proceso. Lo que quieres es un nivel de conciencia más elevado. Los resultados se multiplicarán y llegarán solos. Si estás en Keter, no persigues una meta. Estás no estando. Estás siendo libre. La corona nunca te la puedes poner tú. La corona te la tienen que poner los demás. Esto se refiere a la corona medieval, la que tenía un agujero encima, ya que implica que tiene que bajar la luz divina de este agujero y tú tomar esta luz divina para elevarla otra vez. Cuando un alma tiene un dolor en cualquiera de las dimensiones, está en desequilibrio. Para que el alma deje de tener este dolor, tenemos que identificar en qué desequilibrio se encuentra. Pero este desequilibrio está oculto, bajo un nivel de autoengaño en la percepción. La Cábala acelerará este proceso, que te ayudará a localizarlo. Gracias por ver mi video. No olvides compartirlo, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos.